A Josep María Gay de Liébana, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Barcelona. Buena tarde, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adela, buena tarde desde Barcelona. Pregunta difícil de responder porque hemos de sumar muchas cosas, por tanto, cuando me diga Adela, empieza a sumar. Pues suma y sigue. La cuenta la tenemos. La pregunta que lanzaba Alberto Herrera, ¿seguir aguantando el chaparrón, dejar que caigan las entidades financieras? ¿Esa hubiera sido una solución? Hombre, ahora con la perspectiva temporal y con la experiencia que tenemos seguramente hubiera sido mejor, ¿no? Fundamentalmente yo hubiera dejado caer aquellas entidades financieras que no hubieran sido sistémicas, es decir, el problema que tuvimos en todo este coste del rescate bancario, que al final nos está costando, yo diría que ya supera los 200.000 millones entre lo que sería las ayudas directas, más Sareb, más los avales, más garantías. Entonces, claro, aquí tenemos un problema, que había entidades que en principio no eran sistémicas, es decir, que no eran brutalmente importantes, eran más bien entidades pequeñitas, y claro, pues si esta hubiera reventado esta, pero se procedió a una integración en grandes entidades financieras de riesgo sistémico y ahí es donde han reventado y por tanto todo el coste del rescate nos ha castigado por la envergadura, por la dimensión que habían tomado esas entidades financieras. Hubiera sido quizás mejor pues dejarlas que las malas se hubieran pues bueno putrefactado, por decirlo de esta forma. Pero salvando a la gente que tenía su dinero, porque ahora mismo me pongo en la piel de la gente que hubiera tenido una cuenta en esos bancos, esas entidades no sistémicas, y de, oiga, ¿qué me está contando? ¿Dónde está mi dinero? O las empresas que tienen ahí los préstamos. Sí, no, Adela, no, por supuesto. Además había un fondo de garantía de depósitos, se hubiera tenido que responder. No quiere decir que en estas entidades todo lo que tuvieran fuera malo, es decir, que estas entidades tenían un pasivo, pero que había una parte de los activos que eran dudosos. Por tanto, lo que se tendría que haber hecho hubiera sido un proceso de reordenación, por decirlo de esta forma, patrimonial, de reordenación financiera, y es tranquilamente ir garantizando. Por tanto, no creo yo particularmente que hubiera habido un gran perjuicio para los depositantes. Lo que creo es que habría habido, digamos, reajustes desde el punto de vista patrimonial, que se hubiera producido alguna pérdida, pero es con lo que sería todo un plan de viabilidad de rescate se hubiera podido salvar tranquilamente. Nos centramos en el caso de hoy, Catalunya Banc. ¿Qué más opciones tenía el gobierno para hacer? Porque estamos hablando, hemos hecho esa cuenta de la vieja y al final nos salen unas pérdidas pues de 11.000 millones. ¿Qué más opciones tenía? Hubo un intento, hubo dos de venta y al final la solución menos mala. Sí, bueno, yo creo que Cataluña en este caso, pues bueno, Cataluña Caixa, Cataluña Banc, que no CaixaBank ni muchísimo menos, yo creo que ya era muy difícil de colocar. Se ha intentado incluso, bueno, como se comentaba, el sacar una parte de activos hacia Blackstone y bueno, y de alguna forma pues intentar solventarlo, y al final resulta que la sorpresa ha sido que de los tres candidatos que estaban pujando por Cataluña Caixa, pues en este caso al final ha sido el menos esperado, que es el BBVA, con lo cual el BBVA pues de buenas a primeras se ha quedado con todo lo que eran las antiguas cajas de ahorros de Cataluña prácticamente, porque tenía, como se comentaba en la información muy bien, pues claro, de un lado Unim con la Caixa de Terrassa, Sabadell y Manlleu, ahora la Caixa de Tarragona, la de Manresa. Por tanto quiere decir que BBVA aterriza con fuerza como la segunda gran entidad de ahorro, por decirlo de alguna forma, aquí en Cataluña, compitiendo con CaixaBank. Tengo dos citas para que me comenten. La primera es del ministro de Guindos, de enero de este año. El agujero de Catalunya Caixa no tiene parangón. Valían los 13.000 millones de euros en que se invirtieron en intentar reflotarla. Contesto, perfecto. No, es que no sabía si había aquí algún... No, en principio, a ver, 13.000 millones de euros es un dinero fuerte, más luego todo lo que ha ido pasando, digamos, hacia Sareb, ¿eh? Por tanto, quiere decir que al final hemos de mirar cuáles son los números. 13.000 millones es muchísimo dinero, todo esto es que lo de Catalunya Caixa y otras cosas, pues en definitiva lo pagamos nosotros con cargo a nuestros bolsillos, con cargo a nuestros impuestos, y en definitiva ha sido una reestructuración bancaria. El ministro dijo que no nos costaría nada, también lo dijo el presidente del gobierno, y realmente la broma de momento nos ha costado por lo menos tranquilamente entre el 10, por no decir el 20% del Producto Interior Bruto, Adela. Por tanto, quiere decir que es un golpe y es un impacto. Mira, pues, para profesor, nuestros bolsillos me deja muy y para bien los contribuyentes, en definitiva. colocada la pelota para la siguiente cita.
en alusión a lo que usted decía precisamente, el secretario de Estado de Economía, hoy, Fernando Jiménez Latorre, dice una operación que minimiza el coste para el contribuyente. Sí, minimiza el coste para el contribuyente, pero bueno, es que si vamos a sumar, digamos, de lo que podrían ser ayudas directas, estaríamos en más de 108.000 millones de euros, y luego si le sumamos todo lo que ha sido el proceso de Sareb, estaríamos en más de 100.000 millones de euros. Por tanto, en definitiva, estamos hablando de lo que sería pues 200 y pico mil de millones de euros. El contribuyente ha hecho el esfuerzo porque todo este dinero ha salido de unos fondos que son fondos públicos, y los fondos públicos se nutren a través de nuestro impuesto sobre la renta, de nuestro IVA, de nuestro impuesto sobre sociedades, etcétera, etcétera. Por tanto, lo estamos pagando todos nosotros, el rescate bancario. O sea que igual no es tan mínimo. Profesor, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Adela, gracias, que vaya bien, saludos a todos y abrazos virtuales desde Barcelona. Los recibimos con gusto. Hasta luego.